Yo soy Zulay Macías Osorno, me dedico a la reflexión de las artes escénicas en general. Y en esta ocasión, como parte de las actividades del Teatro UNAM y del Aula del Espectador, y en el contexto de la 10ª edición de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, tengo el placer de conversar con Clarisa y con Juliana, ambas integrantes de la compañía La Máquina de Teatro y directoras de Hildegarda, un aire atravesado por la luz, una obra que en un momento tendremos la oportunidad de ver, y que la idea es que en este tiempo previo podamos empezar a adentrarnos, a desmenuzar, a llegar a esa fuerza vital de esta obra. Debo decir además que es parte de la UNAM, esta obra está dialogando con una de las emisiones pasadas del festival, en la que se debatieron específicamente la crisis planetaria y los problemas cada vez más agudos en nuestro tiempo, que son las narrativas antropocéntricas y extractivistas. Así que bueno, esta obra, aunque no tenga un tratamiento directo, sí desde las posibilidades que da el teatro para relatar y contar sus propias narrativas o las narrativas de la contemporaneidad, vamos a ver cómo vamos a observar un posicionamiento a favor de esta conexión con la tierra, con la espiritualidad y con la idea de la vida como una totalidad. Podría sorprender quizás la posibilidad de que una mística del siglo XII y de Hildegarda dialogue con esta contemporaneidad y sobre estos temas, pero vamos a ver ahorita, dialogando con Clarisa y Juliana, cómo, y después sobre todo viendo la obra, cómo hay un tejido que va haciendo Hildegarda con sus visiones, con sus introspecciones y sobre todo con sus saberes prácticos con la tierra, con este arraigo, con esta idea de que de la tierra viene la vida. Entonces, y bueno, también como que aquí me gustaría hacer una acotación que me gusta mucho, es como Hildegarda, porque además puede pensar en estos problemas de la autoría y demás, como Hildegarda dice que todos los textos que ella tiene no son de ella, sino que más bien ella es como el medio, a través de que como esta producción, además que es escritural, que es coral, que es de poesía, que es de textos médicos, como que enorme, todas estas composiciones que va haciendo, más bien es como un don que ella tiene, de mirar y de escuchar con los ojos y los oídos interiores del espíritu, ese secreto celeste que le es compartido a ella para compartirlo, para transmitirlo a la humanidad. Me gusta mucho como esa idea, quería hacer esa acotación, igual ahorita la podemos platicar. Pero bueno, total que a través de estos escritos, que para cuestiones prácticas digamos que son de Hildegarda, podemos entonces materializar en el terreno escénico de una manera muy sensible y muy sensitiva esta experimentación, esta experimentación íntima y directa con la divinidad que tiene Hildegarda, y en donde podemos ver, que creo que también es lo que nos va a ir conectando con estos otros discursos que no tienen que ver con la apropiación, sino con otra cosa, con la totalidad, cómo no hay una separación entre lo interior y lo exterior, como estos mensajes interiores que ella va sintiendo en realidad, esta percepción del otro en realidad es una misma cosa, algo que está conectando y dialogando. Y bueno, veremos también que ella es herbolaria, es sanadora, es una defensora de los remedios naturales y de un enfoque holístico de la salud. Entonces, nos van contando, no voy a dar spoilers, pero a mí lo que me sucede es que siento como un llamado universal, porque todos estos remedios y hierbas son muy conocidas por todas nuestras curanderas, de las comunidades indígenas, pero también de las curanderas en ciudad, Entonces pareciera ahí que sí hay un lenguaje universal de la naturaleza que cruza desde el medievo y mucho más allá y que llega a nuestro país. Entonces, bueno, a mí me encanta esto porque sí es a través de sus revelaciones y visiones, pero también a partir de su práctica como sanadora, como curandera, que podemos ver esta práctica de ella, pero también una escritura muy femenina que además va queriendo. A mí me sorprende también cómo puede hacerse un lugar en este contexto histórico en donde
pues están peleando, ¿no? Están las cruzadas, están los señores feudales intentando obtener cada vez más poderío, y ella logra insertarse en este lugar masculino, tener su propio convento, ¿no? con sus monjas, y además tener la posibilidad de escribir todo lo que escribió y poder que pudiera trascender hasta nuestros lugares, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿no? O sea, después iré diciendo otras cosas que tengo aquí anotadas, pero lo que me gustaría pensar es que, pues sí, ¿no? Sobre todo que nos empiecen ustedes compartiendo por qué traer a Hildegarda al teatro, por qué empezar con el texto con el que empieza, ¿no? Que es el libro de los méritos de la vida, ¿no? Y bueno, eso primero, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de Hildegarda en nuestra contemporaneidad y sobre todo en las artes escénicas, en el teatro? Hola. Hola. ¿Ustedes ya vieron la obra? No, van a ver en la tarde. Bueno, Hildegarda, redescubrir a Hildegarda, que es traer a Hildegarda a un momento presente aquí en México, es hablar de mujeres, es hablar de medio ambiente, es hablar de arte, es hablar de mística, es hablar de una serie de elementos que creo que a todas y a todos nos conciernen en este momento. Cuando yo escuché hablar de Hildegarda por la primera vez, yo me quedé muy sorprendida de no haberla conocido antes. Me sentí hasta, ¿no?, apenada de no conocerla, puesto que es una mujer de una importancia fenomenal en la historia, ¿no?, tanto de las mujeres como la historia de la humanidad o la historia religiosa, porque son muchas las vertientes que ella ha tocado, ¿no? Entonces, ¿por qué traer Hildegarda? Eso hace parte de un proyecto que tenemos hace muchos años que llamamos Serie de Encarnaciones Filosóficas, que hemos jugado de encarnar personajes que para nosotras tenían sentido porque encontrábamos una conexión con el mundo contemporáneo. El primero es el diablo, en un texto de Fernando Pessoa. El segundo es Kafka, hablando de sus animales, que nos colocamos como mujeres antiespecistas, ¿no? Todo el discurso de la animalidad nos interesa mucho, siempre nos ha interesado. Y el tercero es Artaud por una cuestión más teatral, ¿no? Nos interesó de abordar su obra por ser teatreras y por buscar la resonancia de su pasión en la realidad de hoy, porque en realidad era un hombre que podía ver la fuerza que venía de la tierra, ¿no? Y a eso se refería cuando decide venir a México. Pero volviendo a Hildegarda, solamente para contextualizar, Hildegarda de cierta manera es parte de esta serie de encarnaciones filosóficas que para nosotras como creadoras nace de una investigación muy amplia de toda su obra y de gente que ha estudiado su obra, ¿no? En el caso de esta obra hay pequeñas frases que pertenecen a una filóloga catalana que se llama Victoria Cirlot, también a Verónica Lida, que tiene un libro publicado por la UNAM hace muchos años también sobre Hildegarda. Y como nosotros somos de teatro, entonces evidentemente vamos robando las ideas para poder después mezclar todo eso para crear nuestra relación con el espectador y con la escena. Sí, y Hildegarda es una mujer evidentemente inmensa, y yo decía, claro, siempre estos saberes se saben desde el principio de los tiempos, pero por alguna manera hay antenas receptoras que reciben, que lo saben, que lo tienen y que lo transcriben. Hay muchas historias. Ser visionario no es una experiencia extraordinaria, hay mucho más experiencias de personas, seres humanos, que experimentan estas visiones o estas
de repente puedes decir hasta roturas de la Matrix, en que de repente como a Sor Juana, ¿no? El sueño, es otra gran ejemplo que nos toca muy a los mexicanos de repente poderlo ver todo. Y entonces yo decía, claro, tiene mucho que ver con las luchadoras de la tierra, con las mujeres que buscan, que rascan por sus hijos, tiene mucho que ver por el amor, por la vida, y por estas culturas mesoamericanas que estábamos tan cerca de la tierra, de los saberes, de la herbolaria, de la medicina, y son cosas todos, ¿no? En México no había perejil o epazote, que dices, ¿cómo pudo ser que llegó con los españoles? ¿No? ¿Dónde están estas artigas? ¿No? Pero de otra manera sabemos mucho sobre la medicina mesoamericana. Y esos saberes, eso de que la naturaleza, como ya se dijo, tiene este lenguaje que se va transmitiendo y que nos va llegando, como decía un biógrafo de Legarda, que Legarda una vez estaba viendo a su mamá haciendo algo y le dijo, ay mamá, las plantas hablan muy bajito, silencio. Esa anécdota, si es verdad o mentira, es divina, porque ella desde chiquita tuvo visiones y estaba literalmente muy conectada, que es lo que nos sorprende de tener un testimonio tan amplio de la experiencia de vida de Legarda, porque ella tuvo la posibilidad de editarlo y que Goldman lo escribiera y que todo eso nos llegara. Y también dentro del arte se habla mucho también de esto que decimos de inspiración o de dónde viene. Mozart decía que él no escribía, que él nomás transcribía. Él no decía, yo no compongo, yo nomás escribo lo que me llega. Y me llega el Requiem de León en la noche. Es una anécdota conocida de él. Que si es verdad o mentira, esto nos encanta. Pero hay esta experiencia, ¿no? Del ser humano de estar conectados realmente al todo, y que hay personas como Legarda que nos dicen, aquí estamos, ¿qué hacemos? No seamos ciegos ante lo que nos rodea. Por ejemplo, uno de los conceptos, ¿no? Rectores de la obra de Legarda se llama viriditas. Y viriditas es la fuerza vital, es toda esa energía que podría decir que hace con que exista la vida, y tiene que ver con el femenino, tiene que ver con la fecundidad, y ella percibe ese viriditas en todos los seres vivos, humanos, no humanos, las plantas. Creo que nosotros también, pero poder vivir esa experiencia en comunidad, en la calidez del teatro, creo que nos emociona mucho, ¿sí? Reaprenderlo, tocar eso otra vez, y creo que la obra nos lleva un poco de la mano a esa experiencia. Otro factor importantísimo de la obra de Legarda es su música. Ella compuso 70 canciones litúrgicas, sinfonías, dramas sacros. Fue la primera mujer que firmó una partitura, alias la primera persona, y siendo mujer todavía es más sorprendente. Ella firmó sus partituras están firmadas, y cantamos la música de Legarda en la obra también, y van a ver la sutileza y esa capacidad de hablar con diferentes camadas de algo. Yo no sé decir qué es, ¿no? Porque es el innombrable, pero ella intentaba después construir eso en visiones, como un artista plástico hace un collage, o trabaja desde su pura imaginación, ¿no? Una cosa más onírica. Entonces, esta es otra gran parte, como la música, todos sabemos, ¿no? Nos conecta con algo de otra orden. Sí, porque ella decía que a través de la música podíamos conectarnos con lo que estaba fuera del cuerpo por las vibraciones, y entonces por eso es que explora todas las monadas, ¿no? Que
es la vibración del sonido que se puede conectar energéticamente con lo que nos rodea. Y es muy increíble que lo supiera, que lo vivenciara, ¿no? La física, la ciencia lo ha comprobado y sabemos que el sonido es un ente independiente y hasta está vivo, y es tan impresionante el sonido que se pueden diseñar sonidos exclusivos para una persona. Si hoy en día podemos hacer una pista que solo puedas oírla tú y que nadie más la oiga. Entonces ella percibía eso, el valor del sonido, del cuerpo vibratorio, de toda la naturaleza, y por eso se conectaba tan profundamente con el mundo vegetal, y también es considerada una de las primeras ecologistas de la historia, conocida, ¿no? Por su defensa y su dedicación a la investigación. Y todo el mundo se pregunta, pero ¿a qué horas tuvo el tiempo de vida para comprobar que este remedio funcionaba? Claro, como tenía acceso a bibliotecas importantes por el monasterio donde vivía, pero son los misterios de estos grandes personajes. San Juan, de donde supo todo lo que supo. Y otra cosa, perdón, No, nosotros seguimos aquí, ¿no? Yo las escucho también. Lo que pasa es que otro punto fascinante es que es una mujer del siglo XII, nace en el siglo XI, pero vive en el siglo XII. Entonces, ¿qué es esta Edad Media? También qué intrigante es pensarnos, ¿no? Porque vivimos en este presente tan cambiante y parece que ya eso que vivimos es el todo. No, vivir en otro mundo, realmente, ¿no? Con otras, partiendo desde otra cosa. A mí personalmente siempre me entregó o me movía la idea del claustro, ¿no? Porque ella vivía dentro de una celda, ¿no? Muchísimos años, hasta que muere Yuta. De los 14, Yuta ya tenía, cuando entra, no, 13 cuando se va a vivir con Yuta, pero después entran cuando Yuta ya tiene 20, 21. Entonces viven 21 años enclaustradas, ¿no? Dentro del monasterio de Disibodem. Y esta celda, como que a nosotras, ¿no? También llamaban las mujeres emparedadas, que es así, ¿no? Para un discurso femenino de hoy en día se tiemblas, aunque para ellas la celda era un espacio de libertad, dada la configuración social de la época. Si tú no querías casarte, no querías irte a un prostíbulo, lo que te tocaba era el monasterio, no había de otra, o la corte, pero evidentemente alguien de la naturaleza de Hildegard von Bingen era un alma mucho más elevada, y que la frivolidad de la corte o los trabajos no le interesaban tampoco, ¿no? Entonces es muy fascinante, ¿no? Poder experimentar eso, y es un poco lo que proponemos con la obra. Y también desde chiquitita, es que ahorita hablando, oyendo a Clarisa, ella desde chiquitita veía a un ser iluminado y oía y veía cosas que ella pensaba, y fue creciendo y ella pensaba que todos eran iguales, y ella se fue dando cuenta que no, que ella oía y veía unas luces muy fuertes, pero que no quemaban, ¿no? Hay muchas descripciones de sus visiones. Y también le daba, como cuando colapsaba, tenía muchas fiebres. Y entonces también no hubiera podido existir en un mundo normal, porque ella vivía en otro mundo, literal, ¿no? El claustro, yo creo que nunca estaba en su celda, estaba siempre viajando. El claustro. Sí. Aquí me gustaría retomar como esta parte que hablaste del canto, pero sobre todo por la importancia que tiene el cuerpo en su obra, ¿no? Yo revisaba, ¿no? y veía como la virtud y el vicio no era algo abstracto, el diablo no era algo abstracto, sino eran cosas que se incorporaban, ¿no?
cuerpo se vive la virtud, se vive el vicio, y el diablo pues es todo esto que nos anuncia, la desertificación, todo la devastación, la oscuridad que va a venir del norte. Bueno, entonces bueno, como que me interesa que pensemos esa parte, ¿no? Como súper corporal, que bueno, tenían las místicas en general, pero el de Darda en particular. Y otra cosa, de una vez, ¿no? Para empezar a desmenuzarla, cómo esta idea de viriditas llega a la escena, ¿no? Cómo esta fuerza verde, esta génesis, esta fuerza vital empieza a incorporarse o a encarnarse, ¿no? En los elementos escénicos, que hay muchos. A ver, yo por aquí tenía algunos que me llamaron la atención, pero no vamos a dar spoilers. No vamos a dar spoilers, pero no, nada más pensaba en, por aquí los tenía, aquí, bueno, en el aroma de las hierbas, ¿no? Que hay cuerpo en eso que estamos en la constelación en la que se postra, ¿no? Que nos recuerda también esa conexión que tenía con la energía de los astros, ¿no? Para pensar. Bueno, en los cantos, este movimiento de las manos, ¿no? Que para mí es como un anuncio de que hay otras formas de comunicar, ¿no? Que hay otros lenguajes. En este círculo que vemos que hay plantas vivas, no de utilería, ¿no? Sino plantas sosteniendo alrededor, ¿no? Yo lo siento como en una totalidad a quienes están en el centro. Eso es como una manera, ¿no? Que yo percibí ese cuerpo que se pone en escena, pero bueno, me gustaría que ustedes nos contaran más. Bueno, sí, decidir el espacio escénico de un trabajo. Antes de que se me olvide, la iluminación, ¿no? Como esta oscuridad que se logra con los biombos de pronto es, bueno, para mí fue muy impactante porque de algo que estaba muy luminoso, las plantas, de pronto los biombos oscurecen todo. Entonces, bueno, también ahí pensaba que era una cosa muy de afección del cuerpo, ¿no? Desde lo que ustedes estaban produciendo. No, imagínate. La primera cosa que mencionaste que me parece muy interesante, nosotros en la obra empezamos con un ejercicio espiritual sobre vicios y virtudes. Y los vicios y las virtudes para Hildegarda y para su época eran personificaciones, ¿no? Las virtudes eran seres que andaban por ahí, los vicios también. Y entonces es otra relación de las que tenemos hoy en día, ¿no? Que están son más intelectuales, creo, como percibimos todo eso, como si fuera algo que estuviera afuera en nuestra imaginación y no perteneciera a nuestro cuerpo. Y para ella y para su época, no. Entonces pensar vicios y virtudes hoy en día lo tenemos todo mezclado. Es muy chistoso. Lo que era muy claro en la Edad Media hoy en día es más esquemático por alguna razón. Entonces hacemos esta provocación para poder experimentar ese universo que pertenece a su segunda obra visionaria, que es el libro de los méritos de la vida. Ella tiene 3 libros visionarios grandes, el primero es chonchísimo, son 73 visiones que ella después va desmenuzando esas visiones y organizando obviamente en una descripción teológica, ¿no? Por ahí vienen sus obras visionarias, son 3, entonces Sivias, Liber Vitae Meritorum y Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, que son 3 libros muy distintos, pero también posee esos libros que hablan 2 tratados de medicina, botánica, herbolaria, uno que se llama Causa y Curaria, que son de las causas y de las curaciones ¿no? De cómo llegar a eso, y el otro es Física, que trata de las piedras, de los animales, de las plantas. Es increíble, ¿no? Es increíble que tenga plasmado todo eso. ¿Por qué? Porque hasta entonces las mujeres no estaban conectadas con los instrumentos de la escritura. Los instrumentos de la escritura pertenecían al mundo masculino, ¿no? Sí, hablando de eso, cataloga 355 plantas y 55 árboles. Ay, lo mejor, y los animales, que habla de las ballenas. Ella vivía en la orilla
orilla del río Rin, en Alemania, que va llena, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, pero es muy obviamente que esos conocimientos llegaron por otros lados, ¿no? A ella, sobre todo, ¿no? Venían de la literatura que venía de Arabia, del Oriente, que traían los monjes dominicos y benedictinos, ¿no? Que ella hacía parte. Eso es parte de la respuesta, ¿no? Después hablaste de las Viriditas. Que no, de la construcción de la escena. La construcción de la escena. ¿Quieres hablar? ¿No? Bueno, entonces, como máquina de teatro, como compañía, tenemos muchos años, 30 años trabajando como compañía aquí en México. Entonces, ya hace algunos años que nos toca la cosa de ser una compañía sostenible en términos de materiales. Entonces, prácticamente todo lo que van a ver en escena es reciclado de otras producciones. Y producciones muy antiguas, por ejemplo, las celosías, que son los biombos, que eran parte de Malinches, que fue una trilogía mexicana que hicimos incluso acá, que presentamos entera en este teatro, y era parte de eso. Y ahí estaban en nuestra bodega. Entonces nos quedamos pensando cómo crear un mundo medieval. Entonces es un mundo de claroscuros, es un mundo de celosías, ¿no? Que ves a través. Es un mundo con muy pocas cosas para no agarrar la escena con significantes que estén entorpeciendo de repente la palabra, que es muy potente. Y la idea de reciclaje que dice Clara es la idea que tenemos de que los objetos tienen muchas vidas y muchas veces, ya viene de ser un árbol, ya se convirtió en una celosía, ya estuvo presente y ahora es parte de un convento, pero es el objeto mismo que, como dice Ilegala, está vivo. Ilegala decía, las piedras están vivas, son el testimonio del tiempo. Y entonces nosotros desde siempre hemos tenido esto de pensar todo lo que habita la escena que creamos, como con esta idea de que tiene que ser lo más ecológicamente posible. Desde hace muchos años somos animalistas y somos vegetarianos y esa ha sido como una política. Entonces Clarisa, literalmente, cuando empezó a viajar en Ilegala, fue y sacó una celosía un día y dijo, mira, y de ahí, de esa proposición, nació el convento, ¿no? Y un poco así trabajamos, ¿te acuerdas? Y ya nace otro universo alrededor del objeto. Y las plantas, en el caso, sí son plantas vivas, porque también compartimos con todo el público hierbas, olores, ¿no? Porque también hablar de Hildegarda es sentir el verdor, ¿sabes? Entonces la gente se queda ahí pudiendo disfrutar, o si te gusta la ruda o el romero, ¿no? O la caléndula, o lo que hemos traído el día de hoy, ¿no? Un poco, ¿no? En ese sentido es muy interesante el hackear el sentido que le damos al olor del romero o de la ruda o de la canela, que en general es un mundo más femenino, pero cuando de repente estás frente a ese olor en otro lugar y en otro contexto, tiene otro significado, y toda la obra habla de la importancia de volver a mirar, ¿no? Hay una frase que dice que la gente ya no se da cuenta que no hay árboles hasta que ve la tierra desnuda. Entonces la intención es eso, de darnos cuenta que sí, que es rico el romero en medio de un teatro de 400 gentes, y que ya no me acuerdo. En México muchísimas aceras tienen romero y lavanda, y nos vemos. Todos los extranjeros, eso sí es una privilegio de la ciudad, ¿no? Vivimos en un bosque acá, ¿no?
nuestro bosque, que es la Ciudad de México, por lo menos una gran parte, ¿no? Después tenemos las zonas áridas también más para el norte, pero y es un esplendor, ¿no? que nos envuelve todo el día, y volver a conectar con eso pues es un privilegio maravilloso, ¿no? Que no podemos perderlo. También la intención de hacer este énfasis de lo que cuesta en nuestros días cada pedazo de tierra fértil. Es una lucha de muchos y muchas, de todos los días, y de dedicación, y son los pueblos originales los que siempre nos dicen no podemos perder esto, y nosotros que ya vivimos en otro lado no podemos a veces entender, porque nuestra importancia de vida es otra, y estando cerca y trabajando con comunidades defensoras o desplazadas, te das cuenta cuán importante es para nosotros como seres sintientes, vuelvo a decir, volver la mirada hacia ciertas cosas y generar un acompañamiento a todas estas y estos luchadores y que han dado la vida por defender un río. El otro día me comentaba una amiga que trabaja en una asociación que en Michoacán le dijeron es que no podemos dejar que la minera use en una hora toda el agua que la comunidad vamos a usar en 20 años. La cifra es impresionante, ¿no? Porque no son 3 litros. No, la dimensión del dicho es abrumadora. Y entonces eso también tiene mucho que ver con la construcción de futuros y con la construcción de esperanza en la puesta en escena liberal, ¿no? La apuesta al futuro, la apuesta a la esperanza y a la belleza, ¿no? Que es una palabra que también a veces se nos antoja hasta cursi, ¿no? Y entonces, bueno, el espacio escénico, ¿no? Que es de elementos reciclados, ahí trabajamos con pocos elementos, pero se produce mucho. Nuestro trabajo es un trabajo de investigación escénica, y entonces no es, tuve una idea y así será y la dibujé, ¿no? Ahí estuvimos trabajando y viendo las posibilidades, se mueve para acá, se mueve para allá, qué color lo vamos a pintar, repintando un piso viejo que teníamos con lo que ustedes van a ver. Bueno, las plantas sí, las plantas decidimos que teníamos que tener las plantas vivas, porque nos referimos a ello todo el tiempo. Y es eso, bastones y no hay mucho más, las piedras, veladoras, ¿no? Y aquí hay una iluminación también muy bonita, también en la sala Biorrutia. Juliana es la iluminadora, tiene una trayectoria enorme como iluminadora y siempre resuelven las cosas de una manera muy poética, ¿no? Tiene una mirada muy especial para las luces. Y finalmente hacer un teatro que no gaste demasiado, ¿sí? Y que lo más importante sea nuestra relación dentro de la sala. Entonces, desde el discurso que proponemos en la dramaturgia es, ok, vamos a hablar de Hildegard von Bingen. No, que tabicazo, ¿verdad? No es un tabicazo. Les voy a llevar de la mano para que los que la conocen la van a disfrutar, porque la van a reencontrar. Los que no conocen van a conocerla, pero de una manera amable, ¿no? Siempre la serie de encarnaciones tenía algo didáctico ahí, que después tiene un ejercicio acrobático a la ficción. Y sí, así trabajamos mucho, ¿no? Que es entre la realidad y la ficción, por donde pasar de la mano del espectador a un otro lado que solamente el teatro, con su amabilidad y calidez y comunidad, puede llevarnos. Claro, en el cine te vas por los efectos especiales, está genial, ¿no? Pero sabemos que es una otra experiencia, no te metes ahí, no te toco personalmente, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio que no, esos 30 años que hemos trabajado con la máquina, no hemos hecho
Hemos hecho cosas muy grandes como la ópera o como espectáculos de danza, teatro, o ¿no? música, cosas muy grandes que le encanta a Julián hacer. Yo soy más de crear piezas más chiquitas, me interesa también el público joven, el público para niñas y niños, pero dentro de esta cosa nunca buscamos un teatro comercial, ¿sí? Es decir, nuestra relación con el espectador, la espectadora siempre va a ser una relación de intercambio de ideas, ¿no? De tú a tú, realmente. Y creo que eso se siente muy bien con Hildegarda. Creo que es una obra muy clara. Es un teatro del cuerpo, ¿no? Donde ponemos el acento es en el cuerpo, como decimos. Los actores y las actrices lo que hacen es darle cuerpo y voz a los ausentes. Y entonces nuestro acuerdo es que sí, Hildegarda está presente. Y es por eso que nosotros evitamos llenar el espacio para que el cuerpo se pueda relacionar energéticamente, ¿no? Y en verdad. Sí. Yo, mientras las escuchaba, pensaba en la dramaturgia del texto dramático, ¿no? Cómo va, como de estos datos, bueno, como de la obra, ¿no? De Hildegarda, y de pronto van colándose como si hubiera dos discursos dialogando, ¿no? Es que así lo pensaba mientras las escuchaba, que un poco es lo que están haciendo ahorita. Están hablando de Hildegarda, su obra, pero de pronto nos aterrizan con esto que dices de la minera, ¿no? Entonces seguimos con Hildegarda y de pronto nos aterrizan como un teatro ecológico, ¿no? Es como que siento que también la construcción del texto dramático, digo, sí, de la dramaturgia, ¿no? de Hildegarda, están esos dos discursos, ¿no? O sea, tengo como muy presente que están, ¿no? Hildegarda y de pronto nos habla de la perla. ¿Y por qué nos regalan perlas a las mujeres, no? Porque nos odian. Entonces, como, a mí como que me quedó resonando porque todo eso sucede entre la profundidad del pensamiento de Hildegarda, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría a lo mejor que pudiéramos hablar de esa construcción textual que sí va de la mano, pero que son dos niveles, ¿no? Los que están entremezclándose todo el tiempo. Sí, como si el mundo contemporáneo no dejara de existir todo el tiempo, ¿no? El aquí y ahora ahí está, ¿no? Y cuando hay una invitación, por ejemplo, vamos todos a la Edad Media, nos damos las manos y vamos, ¿no? Y esa es nuestra capacidad cuando somos comunidad en el teatro de hacer acuerdos, ¿no? Si yo les digo, bueno, ahora sí soy Hildegarda, vengan conmigo, les voy a usar las palabras de Hildegarda, porque el texto tiene mucho texto de Hildegarda. La tradición de angiografía, es decir, cuando una persona moría, en la Edad Media, se hacía una vita de esta persona, se narraba su vida. Y Hildegarda, como deja un legado tan grande de documentos y cartas, y mismo dictó muchas de sus visiones, el material de su vida es muy, muy rico. Entonces, muchas de las palabras son textos de Hildegarda, y ella lo dictó. Evidentemente que ahí hay un reto lingüístico, porque decir un texto medieval no es muy fácil a nuestro oído. Pero, entonces, ¿cómo realmente encarnarlo para que esto salga no por mí que estoy diciéndolo, ¿no? Pero para ti, para que tú realmente puedas ir saltando de escalón en escalón de esta construcción de imágenes que representa el discurso medieval, ¿no? Que es muy bonito. Sí, pero también pienso que tu manera de escribir es siempre muy tejiendo, ¿no? Sí. Que vas agarrando una cosa u otra, trabaja, es que lo he visto, trabaja durante años, se lee absolutamente todo. Y de repente la ves con todos los libros, todos abiertos en una página, y ella escribiendo, y entonces va generando unas falsas biografías, ¿no? Llenas de, como una especie de gran rompecabezas que va armando.
y de repente hay que llevar eso a escena, y es donde, ¿no?, Clarisa ya llega con una propuesta textual, ¿no?, con todo el material textual, con todas las texturas emocionales y filosóficas, y la tarea es poner eso en escena. Sí, y siempre digo, ¿por qué uno escoge un texto? Porque te toca, ¿no? Porque te toca. Así lees algo y dices, ¿no? Y así el pelo hace así, vibras y dices, bueno, si yo vibro, tal vez tú vibres también, ¿no? Es como una apuesta en nuestra humanidad. No es por un delirio intelectual, ¿no? Lo lees porque tienes que leer. Si yo me voy a encarnar el Edgardo, pues mejor conozco toda su obra. Y siempre digo, nuestros espectáculos son pretextos para compartir. Sí, para estudiar la obra de alguien, así es pura pero en este mismo proceso que se fue decantando mucho sobre, ¿no?, del personaje, se fue yendo mucho hacia su saber viriditas de plantas, ¿no?, y de la naturaleza. Es ahí donde de repente cayó el puente hacia el mundo contemporáneo y hacia realidades que vivimos. Sí. En el proceso de ensayos y de trabajar el material que ya estaba propuesto, es donde empezamos a ver lo contemporáneo que era la lucha de Hildegarda, y empezamos entonces ahí a añadir otra parte del texto que también fue muy importante, pero ese proceso nació de Hildegarda. Ella fue la que nos llevó hacia el presente, Sí. Irremediablemente. Sí. Y bueno, y todo lo que implica dirigir a 4 manos, ¿no? Porque como yo entro, sí, como yo entro, pero tengo, pues hace 30 años que trabajamos juntos, entonces sé, ¿no?, mismo que dudo de ciertas ideas, pero cuando llegamos a una encrucijada, uno propone una cosa, otra, ¿no? O no sabemos cómo resolver el espacio, entonces medio que dices algo, yo digo algo y acabamos que, sí, llegamos a eso. Así que con el viaje, ¿qué hacemos con las celosías? Y la solución, que ya la verán, salió muy inesperadamente. De lo que estamos hablando. Que así es muy lúdico, ¿no? También es el arte, ¿no? Es también una experiencia lúdica. Y también por estar adentro, ¿no? Porque se puede confesar algo, he dirigido mucho, pero lo que más me gusta es actuar, ¿no? Es lo más divertido. Ahí está el dulce de las artes escénicas para una actriz, evidentemente, para un director, para una directora, ¿no? Entonces a mí me divierte enormemente y me reta y me parece muy especial cuando realmente encuentras algo, o días que no encuentras de que estás ahí en la aridez, ¿no? Sí, yo siempre que empiezo la tercera llamada les digo, buen viaje. Y se despega, ¿verdad? Pero tengo plena confianza en la experiencia de dirección de Juliana, y también hace muchos años que trabaja con esos entrecruces, ¿no?, del contemporáneo, ¿no?, las afectaciones del contemporáneo en la historia, con muchos espectáculos sobre la historia de México. Entonces, de ahí hay mucha experiencia, ¿no?, en trabajar con esos temas. Y eso, lo que acaba de decir, buscar las luchadoras y dar un espacio en nuestra comunidad de la gente de la escena y la gente que hace que la escena exista, que está en la taquería, para celebrar la vida tal vez de gentes que ya no estén con nosotros. Y eso es muy bonito, ¿no? Es nuestro ritual de preservación de la sensibilidad humana como tal. Ahí me gustaría como un poco pensar en la esperanza, ¿no?, que hay en toda la obra, porque a pesar de, pues que sí, ¿no?, Hildegarda está anunciando en la oscuridad y demás, desde las actuaciones siempre vemos, o sea, no es para nada algo terrible, ¿no?, sino tú, pero también, ¿no?, las demás monjas portan una alegría que
otra vez, ¿no? Acuerpa una esperanza. Entonces yo pensaba que eso es muy bonito, porque al final, frente a tantos discursos fatalistas que tenemos en la actualidad, también Hildegarda nos dice que después va a venir, que la belleza no va a sucumbir, ¿no? Y también como esto mismo me gusta, ¿no? Porque, bueno, mencionan a varias luchadoras, por ahí las tenía anotadas, las quería nombrar, pero quién sabe dónde quedaron. Bueno, aquí tengo, ¿no? Bueno, a Vandana Shiva, a Wangari Maathai, a Berta Cázares, a Margarita Murillo, a Guadalupe Campanur, a ¿quién más? A Nicolasa, ¿no? Quinterman, a Otilia Martínez, bueno, y otras que no alcancé a anotar, porque bueno, ellas, aunque fueron asesinadas, pelearon por la vida, ¿no? Y eso me parece, por la vida, por la tierra, por la fecundidad, por vividas. Entonces siento que a pesar de esos nombres, la vida siempre está por delante en la obra, ¿no? Y eso como me gusta, siento que es a propósito, ¿no? O sea, como, porque podríamos quedarnos en esta parte fatalista, y sobre todo si las traemos allá a ellas a escena, pero no. Y creo que eso sí es un trabajo que viene desde Hildegarda, ¿no? Que es otro mensaje que nos trae hasta la contemporaneidad para decirnos la belleza nos convida, ¿no? Algo viene después. Entonces, bueno, eso como enmarcarlo, ¿no? En el trabajo con las actrices, ¿no? Cómo logran sostener este discurso tan solemne, pero al mismo tiempo otra vez encarnar esa alegría, esa esperanza, ¿no? O sea, como ese trabajo. Sí. Lo que acabábamos de decir, hacer del teatro una celebración también, ¿no? Una celebración colectiva, no necesariamente de alegría total, pero celebrando, ¿no? Y saliendo más sensibles digamos, a la temática que en un caso nos propone Hildegarda. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, eso es lo que les iba a decir, si alguien quiere como, no la han visto pues, pero pues lo que nos han dicho, quieran, ¿no? Mencionar algo. Pero van a ver hoy, ¿sí? Qué genial. Sí. Yo corro para maquillarme, vestirme. Había una pregunta allá atrás. Ajá. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, mejor con el micrófono. Te llevamos aquí, el maestro te lleva. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, no sé si soy la única de esta sala que ya vio la obra, entonces voy a intentar no hacer ningún spoiler. Exacto. Y bueno, más que una pregunta, justo tengo un comentario porque creo que lo que están diciendo y mi experiencia en la obra nos deja muchos planteamientos importantes. Voy a intentar ser breve. Bueno, la primera es que el teatro es político, no solo porque se enmarca pues, en un contexto de ejercicios de poder, sino también porque justo nos movilizan, ¿no? En esta ambivalencia entre la rabia y el amor, la indignación y la esperanza, lo bello y lo doloroso, ¿no? Que hemos creído que no pueden venir de la mano y que esta obra demuestra que sí pueden. Y bueno, y también justo pienso en la política, en el sentido de que esta obra anima y conmueve. Y pienso en el sentido etimológico de ambas palabras, animar, que viene de animare, que se refiere a dar vida o a dar alma. Y bueno, más allá de mis propias posturas ideológicas, religiosas, existenciales, más bien respondiendo a Hildegarda, que era una mística, yo creo que queda muy bien esto de que están animando, están dándole vida a Hildegarda. Yo, sin haberla leído directamente, sentí de algún modo que la conocí, ¿no? Porque también aprecio mucho esta recuperación textual de lo que ella decía, ¿no? No solamente la interpretaron, sino que la trajeron, ¿no? Entonces, esa parte de animar y también la parte de conmover, que ya más bien va hacia el público, y que tiene que ver con este sentido de conmover, que tiene que ver con agitar, con dar movimiento, ¿no? Por eso digo que es política, porque nos moviliza, porque nos llama y porque nos cambia también, ¿no? Creo que también estas experiencias que también juegan en el cruce entre lo estético, lo ético y lo político, justas son las que nos marcan, las que se guardan en nuestra memoria y las que nos cambian, ¿no? Cambian nuestra manera de ver el mundo. Y bueno, ya hablando ya como filósofa, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, aprecio mucho también este ejercicio de recuperación, porque Hildegarda, a pesar de ser una filósofa importantísima en la historia, la verdad, lamentablemente, ni se menciona en el Colegio de Filosofía, ¿no? Y lo digo pues también como con este afán de denuncia, de que, bueno, también pienso, bueno, muchos producen archivo, pero no todos protegen la memoria, entonces creo que en esta obra se logran ambas cosas, ¿no? La recuperación del archivo, que también produce memoria y es una memoria activa,
Y nada más cierro con este tema de la esperanza porque ha sido un eje transversal en muchas mesas, pero justamente no hablamos de esta esperanza pasiva que solo espera que las cosas pasen, en este sentido de esperar, sino más bien de activarnos, ¿no? Y no solamente de activarnos, sino de organizarnos colectivamente, ¿no? Pues sí, básicamente eso quería decir, y también no quería dejar de lado, también sin dar spoilers, que justo agradezco mucho esta citación textual, porque para mí Hildegarda tiene algo en común con nuestra ídola novohispana Sor Juana, y es que fueron grandes literatas, grandes filósofas, las dos que lamentablemente no son debidamente recuperadas en la historia de la filosofía, pero justamente algo que recupero mucho de que la hayan citado textualmente y que la hayan animado, que le hayan dado alma, le hayan dado vida, es que justo es otro modo también de acercarnos a esos registros literarios que puede que algunas partes no entiendas por completo, pero algo te mueve, ¿no? Entonces, yo solamente he tenido la oportunidad de ver justo una obra de cada una sobre Sor Juana y otra sobre Hildegarda, pero la verdad es que en este registro de escritura clásica, que me es tan ajeno, tan nuevo, sí creo que hay mucha potencia, y también esta recuperación de la herbolaria, ¿no? Que también, justo, no me acuerdo si mencionaron tal cual en la obra esto de los procesos, sí lo mencionaron, creo, de los procesos inquisitoriales que borraron, que arrebataron estos conocimientos, pero sí les quiero decir que me sentí ahí también especialmente conmovida cuando hablaron de la cúrcuma, porque yo tengo endometriosis y me enteré mucho tiempo después de que la cúrcuma es un desinflamatorio. Entonces a mí me estuvieron dando muchos medicamentos de las farmacéuticas carísimas, y me di cuenta que la cúrcuma era de lo que más me ayudaba. Entonces creo que este es un cruce, esta obra es un logro entre recuperación de la historia de la filosofía, de los saberes ancestrales de herbolaria, y que justo funciona como celebración, como bien dijeron, pero también como denuncia, y uno no está peleado con lo otro. Solo les quería agradecer porque lloré muchas veces en la obra, les invito justo a que al rato la vean, y las felicito mucho por estos esfuerzos, son muy, muy valiosos. Y pues nada más eso. Y cierro nada más con esto, la apuesta por la humanidad, ¿no? Por esta capacidad de promovernos y de movilizarnos. Pues muchas gracias. Gracias a ti. No, yo un poco recomiendo esto, como quería nada más voy a parar hablando y te echas a correr. Como esta puesta en escena también es como un tipo de ensayo, o sea, ensayo, no ensayo de que están ensayando, sino un ensayo como género literario, ¿no? Sí. Donde pueden entonces sí utilizar estos citas textuales, pero además hacer su propia interpretación, pero además meter otras materialidades, ¿no? Entonces, sin perder todo el tono de ficción que es la del teatro, ¿no? Abrirnos otros mundos del arte en general, ¿no? Presentarnos otras maneras de mirar. Ahí también está ese juego como muy de ensayo, pensaba, cuando escuchando a quien participó y bueno, recordándolo su obra, ¿no? No sé si sea como a propósito o así, no sé si todas sus obras tengan este tono, ¿no? Como ensayístico, o Hildegarda es la que llevó a bueno, un poco ya como para cerrando, ¿no? Es como un poco la poética, ¿no? De la forma de producir. No, es lo que más leo en la vida de ensayos también. Tengo mucho interés por el pensamiento y cómo se articula, cómo dialoga, ¿no? Con diferentes ideas, que es lo que dices, ¿no? Y sí, siempre ha estado en nuestras creaciones. Hemos hablado de la ciencia allá en 1998 y en 2000 tuvimos dos obras que se seguían, una que era Frankenstein y después La Eva Futura, y que justo ahí había toda la reflexión sobre la inteligencia artificial, vean, ¿no? Y en el 2000 es cuando nadie de aquí se acuerda de lo dejador, ¿verdad? Sí, es una cosa de la edad, es del primer clon. Y nosotros cuando nació la oveja Dolly, que ya venía, entonces ya era de claro, los humanos vamos a tener nuestros dobles y vamos a vivir para siempre porque vamos a tener nuestras refacciones, y era no toda la utopía. Y yo oí un programa de radio donde decían que en el Parlamento inglés había una propuesta de legislar que los clones serían seres de segunda. Así, yo lo oí así, tal cual. Y de ahí fui con Clarice y dije, tenemos que poner Frankenstein, ¿no? Es el momento. Entonces hicimos todo un trabajo sobre Frankenstein, también todo hackeado,
y después La Eva Futura, sobre un cuento, novela de Villiers de Adam, que es un poco Pygmalion, que él cuenta como una persona, Edison se llama el personaje, hace un robot de la mujer perfecta que anhela su mejor amigo. Y es así, es siempre, ¿no? La ficción de convertir, como dice Bachelard, que la idea del hombre es convertirnos en máquina. Y entonces, bueno, era toda esa ficción. Entonces, desde siempre hemos hackeado los textos y hecho siempre estas especies de ensayos, ¿no? Con las cosas. Bueno, pues ya, muchas gracias. Agradezco mucho haber conversado conmigo, como poner, ¿no? Porque también pienso que de Ilegales se pueden dar muchas visiones, pero ustedes, con muchas miradas, ustedes eligieron poner enfrente estas otras narrativas, ¿no? Que de pronto quedan ocultas por toda la ciencia moderna y por todo lo que tiene que ser razón, y acá tenemos la intuición por delante. Así que bueno, agradezco mucho su obra, agradezco mucho a que hayan conversado conmigo y les agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado. Pues nos vemos al ratito ya poniéndole materia a esta conversación. Exacto, entrando en materia.